Bueno, el otro día hubo un interesantísimo debate entre Juan Soto Ibars y Joaquín Reyes. Sabéis que Joaquín Reyes hace un año justo estaba en este espacio y dijo algo así como que la cultura de la cancelación no existía. Vale, no voy a hacer ningún comentario al respecto acerca de eso. Que simplemente había gente que ahora tenía la capacidad para protestar cuando antes no la tenía. Entonces, Juan Soto Ibars escribió un artículo diciendo que... Eres gilipollas. Que Joaquín Reyes era un poco indocumentado y los convocaron en ese mismo espacio un año después para que tuvieran un debate que yo tuve la deshonra de escuchar cuando estaba en el hospital este fin de semana. Estaba pintando Warhammer mientras el niño dormía y de fondo me ponía el debate entre Juan Soto Ibars, el uno, el number one, el puto amo, y Joaquín Reyes sobre la cultura de la cancelación. Y es un debate en el que Joaquín Reyes deja de manifiesto lo muy a favor de lo bueno que está y lo mucho en contra de lo malo también que se encuentra en todas sus posiciones. Básicamente, la posición de Joaquín Reyes durante todo este debate se podría encapsular en este tuit de Fumatrón. Porque alguien escribía por Twitter, ¿qué es peor? ¿La extrema derecha o la extrema izquierda? Y entonces, Fumatrón, que es una cuenta de Twitter de un señor, bueno... tiene pinta de ser muy inteligente, estoy seguro de que es una persona muy próspera, que tiene un futuro muy prometedor. Dice, ¿qué es peor? ¿El Ku Klux Klan o los negros? ¿No? Lo malo de las metáforas es que te encuentran de maneras inesperadas, ¿no? Y es un poco el prisma con el que algunas personas que normalmente orbitan en el radicalismo político y en los extremos ideológicos les gusta identificarse. Fumatrón es de esas personas que entienden que la extrema derecha es el Ku Klux Klan, el mal en estado puro, el racismo, lo malo. Y la extrema izquierda serían lo que los negros serían al Ku Klux Klan, el bien. Podremos decir una dialéctica: el Ku Klux Klan son los que oprimen, son los que machacan, son los que linchan, son los que persiguen. Y los negros, aparte de ser buenos porque son negros, ¿no? Y por lo tanto son oprimidos, los negros pues serían los que tienen que lidiar con esa opresión. Y eso sería un poco la extrema izquierda, la extrema derecha. La extrema derecha serían los malvados y la extrema izquierda serían aquellos nobles, valientes, que tienen que confrontarla. Claro, luego vemos a lo largo de la historia y vemos que dictaduras de extrema izquierda, como lo que defiende Fumatrón, han sido responsables a lo largo de la historia de millones y millones y millones de muertos, de totalitarismos, de genocidios, de masacres de todo tipo y de crímenes de lesa humanidad de todo pelaje. Y de opresión sistemática de derechos básicos o fundamentales que nosotros damos por hecho de toda una población en un periodo elevadísimo de años, como todavía podemos estar viendo en Cuba, en Venezuela o en otros países, que estos señores, estos perfiles, tienen bastante reparos a la hora de criticar. Para ellos, sin embargo, perciben que lo que ellos defienden es el bien, la extrema izquierda es el bien, por lo tanto no pueden estar errados, por lo tanto no puede haber margen de error. Los crímenes no son crímenes, son sacrificios necesarios por el bien mayor y luchan contra el fantasma de la extrema derecha que representaría al Ku Klux Klan, lo malo, Hitler, genocidio, todo lo que te puedas imaginar negativo, ellos están en contra de ello, ¿vale? Esto he percibido que sustenta el pensamiento de alguien como Joaquín Reyes, ¿no? Entonces vamos a verlo, porque me parece que, independientemente de que Juan Soto Ibars siempre esté bastante basado, aquí me parece que lo que tiene relevancia, lo que tiene interés de la charla, son la forma que tiene Joaquín Reyes de exponer de manera totalmente desacomplejada un pensamiento de buenos y malos, una distinción y una simpleza que yo creo que asusta el miedo. Sí, Carla Sofía Gascón, por ejemplo, pues estará de acuerdo en que existe o no existe, o Monedero, o Errejón, o tantos otros personajes. O sea, es verdad que cultura de la cancelación es un término que me gusta poco. De hecho, yo saqué uno antes de que se hablara de la cultura de cancelación y empecé a investigar los linchamientos digitales, que es eso que Joaquín, tú llamabas una respuesta, una expresión de descontento de la gente, pero la tecnología donde se producía esa respuesta acababa componiendo enjambres y las empresas se asustaban cuando oían un enjambre y solían despedir a las personas de sus puestos de trabajo. Entonces eso empezó a pasar antes de que los yankees dijeran cancel culture, ¿no? con esa... Y yo le llamaba postcensura porque me parecía una forma de censura nueva que no existía antes de las redes sociales y que tenía que ver con dos cosas. La acusación es la condena
O sea, en el momento de la acusación ya está, ya es un juicio sumarísimo. Y el castigo no lo aplica un dictador ni un poder, sino que es una multitud que está ofendida o no. No sé si es genuina la ofensa, pero es un gran ruido de cotilleo que hace que instituciones retrocedan y digan, para no manchar nuestra reputación, apartamos a esta persona y la hacemos desaparecer de la... Y eso se puede llamar cultura de la cancelación o de otra manera, pero lo que está pasando lleva a mucha gente a tener miedo de hablar. Joaquín Reyes no está de acuerdo, ¿vale? O sea, que me parece un gran tema de Marco, el miedo, porque al final es el miedo a generar un castigo que va a ser implacable, que nadie te va a decir, no, venga, te condenamos 2 años. Vas a estar 2 años fuera y luego ya como pasa con la cárcel, ¿no? Te dicen, vas a estar 3 años, vas a estar 4 años. No, aquí nadie sabe lo que va a pasar y en esa incertidumbre mucha gente se calla y la que no se calla, y a veces otra gente no se calla, sino que se expresa de una manera ultra desabrida y el debate público se va a tomar por saco. Yo estoy muy contento de estar aquí hoy con cultura de la represivo. A ver, ahora vamos a escuchar lo que dice, cómo contesta Joaquín Reyes. En concreto de lo que es el mundo del espectáculo, la comunicación, el show business, ¿no? Que había mucha gente que decía, no se puede decir nada, nos tienen silenciados mientras lo están diciendo. Y llegan millones de personas. Entonces me parecía que había ahí una paradoja, ¿no? ¿Cómo que no se puede decir nada si tienes un programa de radio, o tienes un espacio de máxima audiencia, o tienes una columna en un periódico? Entonces, yo creo que cuando se habla de cultura de cancelación, que ahora tú te desmarcas. No me desmarco. Te tiro el guante de que a lo mejor es un término. Bueno, yo prefiero el mío. Más bonito. Postcensura. Yo hacía poshumor, por cierto, Mira. sin saberlo. Y esta es una posmesa, porque es de la del año Es pasado. una posmesa, sí. No, pero que me parece que cuando se habla de casos de cultura de cancelación, en ese cajón desastre hay casos muy diferentes. Sí. Hay casos de gente que se han judicializado, o sea, que se les ha denunciado y el juez lo ha admitido a trámite y se le ha condenado o no. Hay gente que se enfrenta a una crisis reputacional porque el caso de la actriz, de Carla Sofía Gascona, escribió unos mensajes muy racistas. Escribe unos mensajes muy racistas. Esto es algo que yo discutiría y más adelante Joaquín Reyes entra como más a indignarse muy fuerte. ¿Cómo es posible que la gente se indigne por lo que habrían cancelado a Carla Sofía Gascón y no por los mensajes racistas? El rollo de sí. Esto es algo que luego me gustaría entrar a reflexionar al respecto. Como quien dice antes de ayer, y Netflix, que es una empresa privada, decide apartarla de los previos. O sea, no puede ser todo lo mismo. Son cosas muy diferentes. Pero esencialmente creo que no existe ese miedo a hablar. Creo que hay gente que está diciendo cosas muy peregrinas. O sea, hay gente que está diciendo que la Tierra es plana, que los pájaros son robots o que nos fumigan con nanotecnología. Fíjate qué disparates. Y ahí están, en podcasts, en charlas, en simposios. Entonces, no puede ser que haya miedo a hablar por ese poder y de repente estén esos casos ahí de gente que está... Es que es paradójico, pero es perfectamente posible. Y no solo es miedo a hablar, es miedo a que te hagan cualquier tipo de acusación. O sea, digo, por ejemplo, yo nunca he experimentado ese miedo. He sido un boca chancla y entonces no me ha pasado nada. Por ejemplo, tú dices que se hace una denuncia y a veces se judicializa, y a veces se condena y a veces no, pero la cancelación es previa. La cancelación es ese momento en el que se hace una condena, se hace una acusación y una persona se convierte a ojos de los demás en culpable de algo que no ha sido probado y que no se hace una gradación. Esto se ve muy bien con los delitos llamados sexuales, donde es también un poco cajón desastre, porque yo te diría, nada tiene que ver Harvey Weinstein con Louis C.K., pero se les trata de la misma manera. En el plano judicial uno acaba en la cárcel y en el plano social el otro, ambos acaban fuera de la industria. ¿Qué pasa? Louis C.K. es un personaje interesante porque nos recuerda que si tú tienes suficientes fans, la cancelación no va a ser letal. O sea, tú vas a poder, digamos, hacer tu actividad en tu página web, vas a llenar teatros porque la gente te quiere ver y te perdona que hayas podido ser un guarrete o lo que sea. Y a otra gente no. Pero la cancelación existe cuando, por ejemplo, una misma acusación parecida de tono sexual se hace contra un poeta colombiano y se suicida porque ve su vida destruida, o cuando se le hace a un dibujante que se llama Ed Piscor y se suicida porque ve su vida destruida. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué llegan tan lejos? Esto que está diciendo Juan Soto Ibars me parece muy relevante y me parece un punto muy válido. Y creo que lo que hacen a continuación es intentar, evidentemente, no responder a esto y decir, bueno. Que nos estamos yendo de madre, nos estamos yendo de madre. Vamos a intentar ubicar el debate en unos parámetros en los que podamos manejar
¿vale? Y podamos responder. Pues por lo mismo que pasaba durante la caza de brujas. La caza de brujas se puede relativizar en el tiempo, se puede decir, bueno, fue unos años, eran acusaciones totalmente infundadas, era el gobierno el que estaba metido, o sea, era una cosa bastante gorda. Sí, pero, ya son diferencias. Bueno, pero es que el gobierno... Claro, no, sí, era el gobierno, eran acusaciones infundadas, Pero se los perseguía a los simpatizantes del comunismo. Sí, pero bueno, pero vamos a utilizar esta metáfora, nos sirve. Sí, es que nos sirve perfectamente. Nos sirve perfectamente. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué los gobiernos utilizan estos movimientos también cuando les conviene. En el lío que estamos viendo hoy en Sumar y Podemos y las acusaciones a Errejón y a Monedero, claramente hay resortes políticos que se están moviendo por detrás, claramente hay intereses, se vio también con Luis Rubiales, en fin, hay casos en los que se puede leer detrás, y en Estados Unidos hoy, con Trump, estamos viendo que el wokismo está siendo perseguido desde el gobierno de la misma manera que antes se perseguía lo que el wokismo perseguía. Entonces, siempre va a haber poderes que utilicen este tipo de tensión cultural para su propio beneficio. En la caza de brujas de Hollywood, lo que se estaba imponiendo era una paranoia ideológica en la que la acusación de comunista era sinónimo de ser apestado en tu propia industria y de tus amigos nadie te defendía. Eso es exactamente lo que pasa hoy con las acusaciones, por ejemplo, de índole sexual o de haber publicado unos tweets o de no sé qué. Carla Sofía Gascón está en una situación absolutamente aberrante e injusta, que es... Claro, a ver, lo que sucede aquí es que a Joaquín Reyes esta comparación no le parece bien porque entiende que es totalmente injusto que a ti, por ser comunista en Estados Unidos en la época macartista, claro, pues se te pudiese llamar tal, se te pudiese poner esa etiqueta y te pudieses perder tu trabajo, pudieses perder tu carrera y eso le parece injusto y terrible Pero, sin embargo, claro, si a ti te acusan de las fobias y las filias de 2025, si a ti te acusan de un delito de agresión sexual, si una señora te señala o si tú has puesto tuits racistas, entonces te lo tendrás que comer. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Los comunistas, si te acusaban de eso y tal, como no es malo ser comunista, como bueno, pues, oye, censura, ¿no? Cacería, caza de brujas. Sin embargo, como sí que es malo y automáticamente si te acusan de cualquier tipo de abuso o de delito sexual, eres automáticamente culpable. Y si pones cualquier tuit en el que, por ejemplo, como Carla Sofía Gascón, te cagas en el Islam, eres automáticamente racista, pues... En este caso, marginarte sería algo positivo. Que tú, como mujer trans, has sido elevada a un altar por una industria a la que le importa más la identidad que el trabajo artístico de una actriz, y esa misma industria, al descubrirse que no cumples con los... Al descubrirse en esa misma industria que tú no cumples con lo que tiene que ser una trans, es decir, que tienes que pensar de una determinada manera, decir unas determinadas cosas y callarte otras, te lo quita todo. Y le da igual, y eso de las vidas trans importan, que tanto se ha dicho, de pronto desaparece de la ecuación. Claro, si eres una trans que no forma parte del engranaje para el que nosotros necesitamos el token trans, que eras tú al que le voy a dar no sé cuántos premios, le voy a dar el Oscar y te voy a utilizar como si fueses un gran símbolo de resiliencia, resistencia y de furia, pues entonces... Te jodes, amigo mío. Mal trans, no nos sirve este trans. En tanto que facha. Si esta cabrona se suicida, que le den por saco. Es un poco la gran hipocresía revelada por estos movimientos, de la misma manera que pasa con el feminismo en Podemos y en Sumar, ¿no? Que intentaron encubrir una serie de denuncias y cuando ya no se pueden encubrir porque salen en la prensa, pues se cancela a los tipos sin darles la más mínima posibilidad de supervivencia. Bueno, hay aquí muchos melones abiertos. Hay muchos melones abiertos. Eso me habéis hecho una ampliación del campo de batalla. Que... Juan el que está viendo muchísimos melones. Sí, muchos. Y habrá que ir cerrándolos. Es melonero. A ver, el melonet. El murciano que deje de abrir melones, por favor, caballero. A ver, claro, es que... ¿Quieres empezar por alguno o te voy sirviendo catas de los melones que ha ido abriendo Juan? No. Voy a beber un poquito de agua. Vamos a beber agua. Hay una cosa con las acusaciones, por ejemplo, de sexuales, de agresiones sexuales, y es que, fíjate, Louis C.K., también por contar cómo sucedió, qué es lo que hizo, él se sacaba la pilila sin consentimiento, sin que hubiera ningún tipo de acuerdo, delante de una mujer y bueno, y es pelirrojo, pero eso no tiene nada que ver. Si no salía de la pelirroja. No tiene nada que ver. Es un dato que doy para la gente que no lo conozca por describirlo. Él reconoció... Tiene su peso. Reconoció los hechos. Hemos de admitir que... Reconoció los hechos. Efectivamente, perdió una serie y una película. Se cancelaron las películas y la serie. Una empresa privada decidió hacerlo. Y él estuvo ahí... Su crisis reputacional, que es lo que yo creo que sucede en estos casos, y luego volvió a llenar teatros tan pichi. ¿Qué pasó con una... Pero fuera de la industria. Bueno, fuera de la industria no, porque sigue llenando teatros. Y puede ser que... Pero fuera de la industria.
sea, no forma parte del system Hollywood, cómicos y demás que hay en Estados Unidos. Tiene que montárselo por su cuenta. Claro, es como si yo de repente a un actor que sale en todas las series de Netflix y todas las películas le despido, le arruino, le deporto y le margino, y ese señor monta su propia productora y digo, bueno, no le habrán cancelado tanto cuando sigue trabajando por su propia cuenta. Dice, hombre, no, a ver, no le han ejecutado. Vuelve a trabajar, pero bueno, esto ya es una hipótesis. ¿Qué pasó con la Es víctima? una hipótesis. No le va especialmente bien. O sea, ni siquiera sabemos cómo se llama. Que esto es una de las cosas que de los... Entonces, ¿cómo sabemos si le va bien o le va mal? A la víctima, a la persona que fue testigo de cómo Louis C.K. se meneaba la sardina. ¿Qué tiene que ver en este caso el hecho de no saber cómo le va a esa señora porque su nombre nunca fue público? Los argumentos. No, muchas mujeres denuncian porque se quieren hacer famosas. Esa mujer, en fin, no trabaja, Vale. se le revictimiza porque hay Se violencia le revictimiza, claro. digital, que la acusa de muchísimas cosas. A una mujer que no sabemos quién es, está recibiendo violencia digital porque se le acusa de muchísimas cosas. Pero eso no, el foco está en que Louis C.K., jolín, estuvo un año que no trabajaba. Entonces me parece que hay ahí un tema muy interesante sobre las víctimas y cómo se le suma mucho dolor a ellas después de denunciar. En el mejor de los casos, quiero decir, porque no se atreven normalmente. O sea, no se atreven porque saben lo que tienen que pasar. A favor de lo bueno, chicos. Fíjate lo que pasa en el caso de Rejón, ¿no? Cómo se tuvo que defender. Fíjate a Elisa Moulía en el caso de Rejón, lo que sufrió esa chica, lo que está sufriendo. Del interrogatorio. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo no es ni la punta del iceberg. Que hay muchas mujeres que sufren y que no lo cuentan. Esta parte a mí me pareció interesante. Hay muchas mujeres que sufren y que no lo cuentan, ¿y qué más? Y el hombre en general, pues hemos sido el rey del mambo. El hombre en general hemos sido el rey del mambo. Yo cuando escuché esto me pregunté si Joaquín Reyes creía que esta problemática, estoy seguro que hay muchas mujeres que sufren, estoy seguro que hay muchas mujeres que sufren y que no lo cuentan, estoy seguro. Pero me pregunto si Joaquín Reyes también piensa si hay muchos hombres que sufren y que tampoco lo cuentan. Y que en el caso de que también haya, que también haya hombres que sufran y que no lo cuentan, si cree, para empezar, dos cosas. Si cree que hay más hombres que sufren que no lo cuentan que mujeres que sufren que no lo cuentan, ¿qué porcentaje no cree que es superior? Y si cuando los hombres sufren y lo cuentan, la sociedad les escucha de la misma manera que ahora mismo escucha a las mujeres cuando cuentan sus sufrimientos. Son esas dos preguntas que a mí me saltan a la mente cuando escucho a Joaquín Reyes, ¿no? Con esta cara sentida, ¿no? Con el puño sentido, cara de intensidad, teniendo una... En plan, hay mujeres que verdaderamente sufren. Estoy de acuerdo y que no lo cuentan. Probablemente haya mujeres que sufren y que no lo cuentan. Ahora, creo que también hay muchos hombres que sufren y no lo cuentan. Y que creo también que a partir de narrativas como las que está instalando, o como las que está apuntalando en este caso Joaquín Reyes, el sufrimiento de los hombres, que hemos sido los reyes del mambo, nos debería y nos importa como sociedad un putísimo carajo. Sin más. Pero Joaquín Reyes está a favor de lo bueno, chicos. Y hemos estado tan re bien. Lo estoy simplificando mucho, pero es un poco lo que sucede. Lo está simplificando, claro. Por este caso es interesante el caso este porque para mí el pecado está en... El fallo está en considerar que el momento de denunciar algo te convierte en víctima y por tanto convierte al otro en agresor. Esto, en el mundo en el que yo me crié, había que probarlo. Había que probarlo. Se llama víctima la persona que ha demostrado que le han hecho algo y todo lo demás es una presunción de inocencia que hay que desmontar y que puede dar pie a que algunos agresores queden impunes. Puede pasar, eso puede pasar, porque no siempre es fácil probar las cosas, pero en la cultura actual no existe, es como si de pronto nos hubiéramos vuelto tremendamente crédulos ante la acusación. Y claro, la acusación es que es una cosa que hay que probar. En el caso de Rejón y Moulía, por ejemplo, yo me daba cuenta hasta qué punto esto es poderoso, porque en ningún momento cuando se dio la denuncia de Moulía, a mí me pareció que el contenido de la denuncia difícilmente me parecía delictivo, pero no puse en duda sus palabras. Y sin embargo, cuando escuché a Rejón en el interrogatorio, pensé, bueno, me faltaba una versión. Y yo que estoy tan atento a estas cosas, ¿no? Incluso yo que estoy tan atento a estas cosas, había dado una... Juan es demasiado educado, yo también lo pienso. Yo si hubiese estado ahí... Así en la cara, hay que hacerle así. ¡Pam! A ver, Juan me parece bastante más brillante que yo. That's true. Y bastante más articulado que yo en muchos aspectos y demás. Pero yo hubiese ido un poco más a cuchillo con Joaquín Reyes. Absoluta al relato de los hechos que daba Moulía, ¿no? Entonces, yo creo que esto es insano. Que tenemos que ser... Es que a mí el lema
O sea, creo que hay que animar a las víctimas a que denuncien, pero la denuncia se ha convertido en un arma que no necesariamente van a empuñar las víctimas. Eso es algo muy grave. Es algo muy grave y solo funciona en ciertos ámbitos. A mí me fascina el caso de Luis Rubiales, porque mira que había motivos para cargárselo de la federación. Solo había que mirar a la Supercopa. O sea, era un corrupto, era un tipo... Y las futbolistas tenían muchos motivos de queja contra él. Por cómo las trataban en los viajes, etcétera. Sé que las tenían bastante ninguneadas, ¿no? Y fíjate cómo se lo han cargado, con el pico. Pasa continuamente, o sea, personas con unas trayectorias llenas de corrupción, con unos abusos de poder en muchos niveles, porque también se puede abusar de los trabajadores, se puede abusar, ¿no?, de la confianza de los demás, se pueden crear productos fraudulentos. Parece que solo con ciertas cosas como de contenido sexual se les puede derribar. Y eso, ostras, eso es un poder que mucha gente utiliza. No podemos ser tan idiotas como para pensar que si yo me quiero cargar a alguien y quitármelo de en medio, me basta con una denuncia anónima. El caso de Carlos Bermúdez para mí es el más aterrador. A ver, Yo creo que... Joaquín quiere contestar. Y Sí, tengo yo es que que hablo decir una cosa. No, es que ¿sabes ¿A qué los pasa? dos? Es que si no contesto rápido luego se me olvida. ¿Contesta? Tengo lapsus. A ver, no es que la acusación se convierta ya en la condena, es que ahora se da credibilidad a los testimonios. Claro. Claro, creer. Hermana, yo sí te creo, ¿sabes? Ahora se da credibilidad. Antes no se daba credibilidad, por lo visto. Vale, bueno, pero no existe este caso hipotético. No existe que una mujer despechada arruine la carrera de un hombre. No existe, eso no existe, ¿vale? Joaquín Reyes lo ha determinado así. Ya está. Yo creo que no hay más debate. Ese testimonio, aunque sea, por supuesto, si lo denuncia, lo tiene que probar. Pero aunque sea una denuncia anónima, no se le va a dar, o sea, no se le va a tener en cuenta un testimonio. No existe un medio de comunicación que diga, sí, dame eso que yo voy a ir con... No, se contrasta, se buscan más testimonios. Se buscan ¿de acuerdo? más. O sea, no sucede así. No conozco ningún caso de un hombre que haya sido arruinado por el testimonio de una mujer despechada. Yo no lo conozco. Bueno, Aplausos, por favor. Momento, voy a poner yo los aplausos. y luego, en el caso de Rubiales... Espérate, un segundo. Claro, hay gente aquí que le podría poner el caso de Johnny Depp y de muchos otros, pero seguro que lo relativiza y dice, bueno, Johnny Depp es un actor multimillonario que tiene mucho dinero y que por lo tanto pues tampoco es para tanto, y además luego ha seguido trabajando porque ha hecho películas independientes francesas, que al final a la que han machacado es a la mujer, que seguro que era una víctima, lo que pasa es que la gente no lo entiende. El caso de Rubiales... Lo que no lo conozcas No, significa pero que no exista. No, es que, si no lo conozco, lo que existe. bueno, pero es que yo, O sea, claro, puede pasar, es una posibilidad. No vamos a hablar de filosofía porque si te puedes hablar de filosofía, la Luego- gente No, que de murmulla. filosofía ya Ayer ya hablamos hubo ayer. trauma con eso. No, por no. No ejemplo. puedo hablar de eso, no puedo hablar de filosofía, que si no la gente murmulla. ¡Filosofía, no, por favor! No. Pero, Haya paz. pero es que no funciona así. Entonces estamos creando un miedo un miedo que a mí me parece infundado. Y luego, en el caso de Rubiales, que efectivamente era un corrupto y se llevó la Supercopa y, en fin, hubo ahí de todo, era alguien que creía que podía ir dando morreos. Morreos. Claro. Y no se puede ir dando. Un piquito. Yo creo que Joaquín Reyes tiene una percepción de lo que es un morreo un poco distinta a la que lo tenemos los demás. No consentidos. El morreo No consentidos. Agresiones sexuales, podríamos decir. Joaquín. no va a desaparecer. No, no lo Morreo ha podido el erradicar. morreo cuando las dos personas, o las tres, porque hay trimorreos, quieren, no hay ningún problema. Pero él pensaba que podía ir dando morreos, además, a las jugadoras que no dejaban de ser Un piquito. al jefe de ellas, con todas las connotaciones que eso tiene de abuso de poder. Entonces, Abuso de poder, claro, ese recuerdo. Es que me parece tan ridículo que sigan con este puto relato cuando todos vimos aquello. chico, pero fíjate que curioso. No, Lo que quiero decir es que me da la sensación que detrás de algunas reflexiones así hay una nostalgia de una época donde tú podías hacer eso y no pasaba nada. ¡Aplausos! Nostálgicos de la machosfera, blanco cuando el hetero. patriarcado dominaba la tierra, chicos. No, pero A ver, Juan. es que esa... Es que quiero... A ver, Tú quieres ir llevando el debate para más sitios, pero es que No, nos yo ganamos. quiero, yo lo que quiero es Nos ganamos, dice. para lo que me han pedido, que era que debatiéramos sobre el tema de la cancelación en Sí. los puntos en los que vosotros discutisteis sin veros cara a cara. Lo que pasa es que tú retóricamente, de una manera muy sabia, te lo has llevado para este asunto. A la Quiero actualidad. que toquéis... Hombre, Otra claro, es que no se puede hablar de la cancelación en 2025 si no se hablan de las acusaciones y los testimonios, en este caso, por abusos, agresiones sexuales o piquitos en la televisión.
Entonces dice, claro, es que te lo llevas a estos temas que son tan sórdidos que no nos gustan porque este espacio se llama Sujétame el cubata. ¿Podríamos hablar, por favor, de los límites del humor? Llevado a la actualidad, sí, pero que no es de lo que hablaba Joaquín. Y quiero que toquéis más puntos de ese debate que traíais entre los dos, que tenía que ver con los cómicos y con la cancelación, por lo que se dice. Porque, claro, es también interesante que cuando pensamos en estas cancelaciones de las que habéis hablado, que tienen que ver con los cómicos, tienen que ver con su vida personal y con dónde se pone el baremo de su vida personal en relación con lo que luego dicen en un escenario, ¿no? Que es un poco lo que es de Louis C.K. Bueno, lo de Louis C.K. forma parte del movimiento Me Too, es uno de los casos del movimiento Me Too, en el que se hizo muy poco distingo entre pues, la gravedad de unos hechos y otros a la hora de apartar a personas de su puesto de trabajo. De hecho, luego algunos en juicios han demostrado ser inocentes. Pues, estoy pensando en Kevin Spacey, estoy pensando en Johnny Depp y gente así, ¿no? Y también hubo, que antes decías, no, eso de que haya una mujer despechada, yo no digo despechada ni siquiera, pero eso de que haya una acusación, digamos, por razones espurias, que no son decir la verdad de lo que a ti te ha pasado, es imposible. Bueno, pues Morgan Freeman demostró que había una periodista que lo quería derribar por cuestiones totalmente espurias, ¿no? La acusación puede tener motivaciones sinceras o puede tener motivaciones espurias. Y solo hay un tipo de delito en España donde estamos fingiendo que no existe la posibilidad de la motivación espuria, que es en las de contenido sexual o que afecta a la cuestión de género. Pero sí que hay motivaciones espurias. Vamos a darle un basado aquí a Juan Soto Ibars. Basado o rojo pastillado. Pueden ocurrir millones. No solo recibir, a veces pensamos, claro, es que estás acusando a la persona que denuncia de querer recibir algo y como esa persona que denunció, por ejemplo, a Louis C.K. no se ha convertido en una estrella después de denunciar a Louis C.K., pues no le ha servido de nada, ¿no? Pero es que la motivación puede ser perfectamente otra. Hay muchas motivaciones posibles. Bueno, Entonces, pero estamos fabulando, ¿no? Bueno, estamos fabulando. Quiero decir que, bueno, pues la motivación sí, puede ser una persona que sea sonámbula y esté... ¿Pero qué clase de respuesta es esa? O sea, quiero decir, ¿cómo puede estar Juan Soto Ibars explicando que las razones por las que alguien pone una denuncia pueden ser muchas y Joaquín Reyes decir, bueno, estamos especulando? Pero usted es gilipollas. Usted es tonto. O sea, vale, estamos aquí, jiji, jaja, lol. Pero, ¿en serio? Las razones por las que una persona puede denunciar a otra pueden ser muchas. Puede ser espuria, puede ser por la roba al coche, puede ser por esto, puede ser por eso. Bueno. No entiendo por qué nos ponemos a especular. ¿De qué coño se trata esto, entonces? Quiere decir que, bueno... No, pero las acusaciones hay que probarlas porque las acusaciones, mira, yo lo que he hecho ha sido siempre estudiar otras épocas de la historia. En otras épocas de la historia, esto de la cancelación es muy suave comparado con otras épocas de la historia. En la Guerra Civil sabemos que se acusaba a la gente de estar en el otro bando por reyertas vecinales. Era muy común que se acusara por una... Ahí estamos hablando de un contexto bélico donde la delación... Por eso que es más grave. Ya, pero bueno, es un contexto bélico. Estamos hablando de cosas distintas todo el rato, porque de lo que hablaba Joaquín en la mesa del año pasado... Era el humor. No, era de los cómicos y de lo que se decía. Mira, y de lo que pasa de lo que pasaba cuando se hablaba en el escenario. Estás hablando de la vida privada. El cómico, es que el cómico, creo que en el humor ahora mismo no estamos en un mal momento para el humor. ¿Vale? O sea, creo que hay humor de muchos tipos, gente haciendo comedia muy diferente, incluso, o sea, hay humor negro, hay humor de muy cafre, hay humor de todo. Sucede también que muchas veces no, el humor, creo yo, mi opinión es que necesariamente necesita de la complicidad. Necesita que la gente con la que bromeas o sobre la que bromeas lo entienda como un juego y sea cómplice contigo. El humor en las redes sociales a mí me parece que no funciona, porque hay algo que... Por ejemplo, la ironía escrita no se entiende bien, o no se entiende a veces. Entonces la gente... Y creo que mezclamos todo eso, ¿no? Y bueno, pues efectivamente creo que hay espacios donde el humor funciona mejor que en otros, donde directamente hay momentos que no funciona. Vale, dicho esto, a mí me parece que, por ejemplo, cancelación de verdad, o sea, decir, un cómico cancelado. Vamos a ver, Joaquín Reyes va a poner un ejemplo de un cómico cancelado. Va a decir, cancelación de verdad. ¿Qué ejemplo creéis que va a poner Joaquín Reyes? ¿Qué ejemplo, no? De todos los que podría haber, ¿no? Robert Bodega recibió amenazas de muerte por los chistes de gitanos, ¿tá? ¿Qué ejemplo va a poner Joaquín Reyes? Algunos ya lo estáis diciendo en los comentarios. Fue Jaime Caravaca, que estaba actuando. Jaime Caravaca, que estaba actuando. Y un señor, un supremacista blanco, fornido y tatuado. Un supremacista blanco, nazi, Alberto Pugilato. Al escenario y le dio un puñetazo en la cara y canceló la actuación. No penséis aquí, por favor. Eso sí que es cancelar. Un puñetazo en la cara. No, pero... Eso sí es cancelar. Bien, yo aquí tengo varias cosas que decir a Joaquín Reyes. Tú eres un absoluto hijo de la gran puta, un retrasado. Eso es lo que eres. Un tonto de los cojones. Y un hijo de puta, un imbécil. ¿Vale? Vale. Primero, la razón por la que Alberto Pugilato subió al escenario a darle un bofetón al Jaime Caravaca no fue a razón de los chistes de Jaime Caravaca. No fue porque el monólogo de Jaime Caravaca
¿vale?, ofendiese, ¿no?, los marcos ideológicos políticos de un nazi como Alberto Pugilato, que jamás iría a ver probablemente un cómico como Jaime Caravaca. La razón por la que Alberto Pugilato se subió al escenario y le pegó un bofetón es porque Jaime Caravaca había estado yendo a los posts de Alberto Pugilato donde hablaba de que había sido padre y no sé qué mierdas, y le empezó a decir que su hijo, cuando creciese, iba a chupar de no sé qué y tal, cuando el niño de Alberto Pugilato solo era un bebé. Y el otro empezó, pues no vas a evitar que chupe la de un negro cuando tal, no sé qué, refiriéndose al bebé de pocos días que acaba de tener el nazi de Alberto Pugilato. Esa fue la razón por la que Alberto Pugilato buscó a Jaime Caravaca, le encontró y subió al escenario y le plantó un bofetón. ¿Quién eres? ¡Hombre! ¡Hombre! Podremos debatir, ¿vale?, sobre, oye, se ha pasado, no se ha pasado, tal. Yo ahora mismo acabo de ser padre y a lo mejor si alguien hace ese tipo de bromas no me sienta bien. No sé hasta qué punto iría a buscarte y te pegaría una hostia con la mano abierta como hizo Alberto Pugilato, o si me lo dices en persona a lo mejor me enciendo mucho o tal. No lo sé, no, mejor no lo probemos, Pero, esto, no podremos hablar de esto y equipararlo a alguien que le cancelan por hacer un chiste concreto o por hacer tal. En este caso nadie estaba haciendo un chiste concreto. Esto era un ataque que hacía el Jaime Caravaca hacia el Alberto Pugilato, metiendo a su hijo recién nacido de por medio y hablándole de cómo ese niño, ese bebé, que probablemente Alberto Pugilato tenía ese momento en sus manos, iba a chupar no sé cuántas iba a hacer no sé qué mierdas. Ese es el ejemplo que Joaquín Reyes, por alguna razón, ha decidido poner para hablar de la cancelación. No la única cancelación que ha habido en España. Fue un pobre cómico que el señor Jaime Caravaca, ¿no? Pero, y ya terminó. Jaime sintió tanto miedo que ya no quiere. No volvió a actuar y que, lejos de denunciarlo, le pidió perdón. Le pidió perdón. Jaime Caravaca, es cierto. Y yo creo que hizo bien Jaime Caravaca en pedirle perdón. La razón por la que Alberto Pugilato le había dado una hostia es por el pensamiento de que las cosas que yo te digo en redes no te las estoy diciendo de verdad. Y claro, ya te digo, Jaime Caravaca no hizo un chiste sobre los hijos de los nazis que de mayor seguramente sean gays y acaben enrollados con el mulato de turno. Jaime Caravaca fue a una persona en concreto a hablarle de que su hijo en concreto, de mayor, se iba a follar a esto, iba a chupar no sé qué y iba a hacer esto otro. Entonces, amigo mío, ahí estás metiéndole el dedo en el ojo a alguien, ¿sabes? No estás haciendo un chiste en tu... de un monólogo de humor que has hecho, ¿no?, en tu show o algo así. Pero bueno, Jemongol. Pero... O sea, creo que lo que realmente cancela, y esto es una... Lo que realmente cancela para Joaquín Reyes es la extrema derecha. Es los abogados cristianos. Todos esos son los que cancelan. Pero esos no son los que cancelan. Una anécdota, pero bueno, me parece que la cancelación la ejerce la persona que tiene poder. Claro. Y yo no veo detrás de la cultura de cancelación un poder capaz de ejecutarla. O sea, ¿tú no ves que hay un poder en subir a una persona a un altar donde se le va a dar un Oscar y derribarla de una manera absoluta? ¿Y no ves un poder, por ejemplo, en que ciertas reputaciones discutibles e ideológicamente se conviertan en un problema en el mundo del espectáculo en concreto, que tiene un ambiente bastante claramente inclinado hacia una izquierda, etcétera? ¿No te parece un peligro que una persona como Carla Sofía Gascón no borrase sus tweets? O sea, mira, si los hubiera borrado, tú fíjate, es que una cosa que a mí me fastidia particularmente de todo este ambiente, llamémoslo como queramos, es la inmensa hipocresía a la que obliga a comportarse a la gente, ¿no? O sea, Carla Sofía Gascón, su mayor pecado es no borrar los tweets que había publicado, seguramente porque ni se acordaba. Bueno, no, lo que se le criticaba ya no es que lo borrara, se lo criticaba es que fuera racista. No, si los hubiera borrado... Claro, lo criticable, dice Joaquín Reyes, no es que lo borraran o no lo borraran, lo criticable es que sus tweets eran racistas. No, lo que se criticaba... El problema no es el racismo, entonces, el problema es que el problema la gente cómo se lo toma. O sea, estamos hablando de un consenso donde... El problema es la pose, Joaquín. Mira, no, pero la pose... Puede haber artistas racistas y no es ningún problema. Me da igual si Charlton Heston es de la Asociación del Rifle a la hora de ver una película de Charlton Heston. Y ha dado igual, desde luego, sin duda, que ha dado igual. Ha dado igual, pero lo que se nos está diciendo es que si tú quieres estar ahí, en esa industria, en caso de que pienses cosas que se salen de la corrección política que allí tiene unos límites más o menos claros, te las tienes que callar o las tienes que borrar, porque como te pillemos, va a venir el castigo. A Carla Sofía Gascón no se la castiga hasta que no se destapa. Entonces esto nos lleva a una sociedad hipócrita, en la que tú ves a la gente hablar públicamente y dice unas cosas que posiblemente no piense. Yo prefiero que un pensamiento racista, machista, lo que sea, se pueda expresar y se pueda discutir. Yo soy un verdadero apasionado de las discusiones, me encanta que las cosas se discutan y no le tengo miedo. ¿Qué hay debajo de esta cultura de cancelación? Y esto afecta a los cómicos también. Una idea totalmente disparatada, que es:
lo que se dice tiene unos efectos que nosotros conocemos. Es decir, si se hace este tipo de humor, se está alimentando este tipo de sentimiento. Y eso es mentira. Es falso. El humor nos pone delante a veces de basado o rojo pastillado. Nuestras contradicciones. Y te voy a contar un caso de cultura de la cancelación en España. Absolutamente tremendo. Anónimo García. Yo le dediqué un libro. Tú le recomendabas a Joaquín que leyera conociera ese caso, porque... Pero Anónimo García pero no es un cómico. Anónimo García... bueno, no es un cómico. Anónimo García... Ahora te va a poner Joaquín Reyes. O sea, Jaime Caravaca, según Joaquín Reyes, fue cancelado. No, pero ahora te va a poner y te va a empezar a sacar pegas de por qué Anónimo García realmente no fue cancelado del todo. O esa cancelación, bueno, como Juan Soto Ibars escribió un libro, pues entonces tampoco es que fuese tan cancelado, ¿no? Lo voy a contar sin Contar lo que la tú... que no lo sepa y luego me lo... Sí, contadlo. No hagas mucho spoiler para que compren el libro. No, da igual. El libro ya ha vendido tantísimo que no quedan. Anónimo García es un tipo que no es exactamente cómico, es un artista más bien, que se dedica a hacer intervenciones en el espacio público que son absurdas y ponen de manifiesto el absurdo que es esa situación que entendemos como normal. Ellos se disfrazan de curas y monjas y se van a Vistalegre 2, donde hay el cisma de Rejón Iglesias, en Podemos, a defender a Iglesias, y son los cleroflautas. Entonces las periodistas les entrevistan, o van a una firma de libros de Esperanza Aguirre con unas camisetas que sale su cara y pone fea. Entonces cuando van a que les firme el libro y Esperanza Aguirre dice, pero si pone fea, y mi cara. Y dice, claro, fea, feministas con Esperanza Aguirre. Es que somos un grupo de feministas que consideramos que usted es una mujer empoderada, que tal, no sé qué. Ellos hacían estas cosas absurdas, claro, no eran cómicos exactamente, pero sí utilizaban la ironía para poner de manifiesto una serie de cosas que jamás explicaban. Y entonces, cuando estuvo la explosión mediática del caso de La Manada, ellos vieron algo muy evidente. Joder, la cara y la pose que tiene Joaquín Reyes durante todo el debate, tío. Parece que están torturando a su perrete delante suyo. Que es que los medios de comunicación estaban convirtiendo en producto la desgracia de esa chica. Era matinales, programas de televisión, y estaban escandalizados con esa mercantilización del sufrimiento. ¿Qué hicieron? Una de las suyas. ¿Cuál fue? Una web que fingía ofertar un tour turístico por Pamplona, por los sitios de la violación. Se llamaba El Tour de la Manada. ¿Y cuál era su idea? Muy fina. Esperar a que los mismos medios que estaban haciendo eso se escandalizaran. Y eso es lo que pasó. La Sexta, Telecinco, la odiosa iniciativa. Y entonces cuando pasó eso cambiaron la web. Y pusieron, ¿a qué está feo? Les habían puesto un espejo. ¿Qué pasó? Que los medios no contaron el desmentido. La versión falsa de que alguien iba a hacer un tour llegó a la víctima de La Manada nada menos, hubo un juicio, se condenó a cárcel a Anónimo García. ¿Y cuándo viene la cancelación? Cuando nadie contó esta historia. Cuando lo echaron de Greenpeace. No, la estás contando tú. Sí, claro. Hombre, la estás contando tú. Ya está, ya no es cancelación, porque tú has contado su historia. Entonces, los años que esa señora ha pasado de juicio, la condena, que le despidiesen, que perdiese tu trabajo, que se arruinase, ya está, ya no hay cancelación, Juan. No, yo no veo problema aquí. A diferencia de lo de Jaime Caravaca, que eso sí que fue cancelación, porque el que lo hizo, el que la ejerció, fue un nazi. Y odiamos a los nazis, ¿verdad? Pero bueno, nadie la contó y sacaste un libro. Claro, claro, para romper, claro, pero... Ahí vuelve a utilizar la demagogia esta de, bueno, no se habla de ello, pero tú sacaste un libro. Claro, habló Juan de ello. Hasta el momento en que yo saqué el libro, ningún periodista se atrevía a contarla. ¿Por qué? Porque estaban tocando un tema particularmente peligroso, ¿no? Y había que dar muchas explicaciones, había que contarlo de una manera... Entonces, Joaquín Reyes no lo tiene claro, ¿vale? Ni siquiera en esto Joaquín Reyes lo tiene claro del todo. ¿Por qué? No está del todo a favor de lo bueno, esto de Anónimo García. Y ahora te lo va a explicar. La cancelación de Anónimo se empieza a romper con el libro. Y empiezan a salirle trabajo. Y empiezan a volver a saludarle. Por eso yo siempre digo que la cultura de la cancelación es fácil de vencer. Lo que hay que hacer es hablar, contar las historias, permitir al otro que se exprese. Muchas veces no se le permite, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un caso en el que una persona lo pierde todo por una ironía que no se comprende, que la gente no se molesta en comprender y que aquellos que la comprenden no se atreven a contar en los periódicos. Yo lo hablaba con periodistas y me decían, decía, ¿por qué no contáis esto? Y decían, no, bueno, es que el tema tiene su... Joaquín, exprésate. ¡Jo, macho! Es una tortura, ¿eh? Joaquín Reyes tiene que estar ahí como quien tiene que ir al dentista, 27 tío. meses. Hacerse ¿Por qué su no le revisión mira? una vez al año. Qué mal educado. Yo no sé para qué va, entonces. Estoy a punto de fingir un desmayo. No, el tema de Anónimo García, o sea, yo creo que ahí, efectivamente, la obra tenía una finalidad irónica, sin duda, de criticar a los medios de comunicación, que efectivamente hace una cobertura muy morbosa y efectivamente eso es así. Pero claro, quizá a lo que voy es, le denunció la víctima, ¿no? La víctima de la violación grupal. Si le denunció la víctima que todos sabemos que las víctimas son seres de luz, todopoderosos, omnipresentes, que todo lo saben y que siempre tienen razón, entonces
también no lo haría Anónimo García si la víctima le denuncia. ¿No? Si esa víctima se sintió dolida con esa performance, claro, pues a lo mejor, quiero decir... pues te jodes, ¿no? Pues bien cancelado estás. No como Jaime Caravaca, que fue cancelado porque le dijo a Alberto Pugilato que su niño recién nacido se iba a chupar no sé cuántas pollas y el otro le metió una hostia. Habrá que escucharla. Claro, ¿no? Y el juez decidió que sí, que efectivamente esa performance pues añadía más dolor a la víctima. Entonces, ¿está el arte por encima de eso? Bueno, yo que vengo del mundo del arte, precisamente, y que es un tema que me apasiona, pues quizá no era oportuno hacer esa obra. Quizá se podía criticar los medios de comunicación de otra manera. Quizá en la propia performance había cierto regodeo. Quizá no sopesó bien si eso... ¿no? O sea, es que hay muchas... No hay mucho, claro. Quiero decir que hay muchas connotaciones, hay muchos matices. Connotaciones ahí, claro. Sí. Ahí, ¿no? También en el mundo del arte hay otro caso, que es el de Eugenio, que hizo... ¿Cómo se llama? Que hizo la obra de Franco en La Nevera, le denunció la Fundación Francisco Franco y tuvo que ir a juicio. Sí. ¿Vale? Cuando te denuncian, como a Keke o a Eugenio, tal, abogados cristianos o Francisco Franco. Claro, aquí lo que habría que decirle a Joaquín Reyes es que cuando tú eres un cómico progre de estos, ¿no? Keke o tal, no sé qué, y te denuncia Asociación Francisco Franco, abogados cristianos y demás, es cierto que vas a juicio y tal, y es un enjundio y que pesados y esto y tal, pero ¿daña eso a tu carrera? Tú eres Keke, te denuncia abogados cristianos, ¿y eso es una losa en tu carrera profesional? ¿O al revés? ¿O es una medalla? Si tú eres un cómico progre y te denuncia la Asociación Francisco Franco, ¿eso a partir de ahí te dejan de llamar de los sitios? ¿O es como un pedigrí extra? Quiero decir que hay tentativas de censura, sin duda. Pero bueno, en el caso de Anónimo, pues yo creo que fue la propia víctima la que se sintió dolida. Entonces, no, pero la cancelación no llega cuando lo condenan. A mí la condena bueno, Eugenio Merino no lo condenaron, ¿no? Me parece. Pero tuvo que ir a juicio. Tuvo que ir a juicio, sí, sí. La Fundación Francisco Franco y los abogados cristianos son expertos en esta mierda. Pero la cancelación es lo que pasa fuera del juzgado. Es decir, a Eugenio Merino se le adora. Es un artista que su reputación, digamos, incluso se ve beneficiada porque estos cabrones le quieran denunciar por meter a Franco en una máquina de Coca-Colas. O sea, al final es pelearte con unos integristas religiosos o como cuando te denuncia abogados cristianos, que es casi un regalo, oye, porque son gente pues desacreditada, ¿no? Desacreditada en los ámbitos en los que juega esta gente. Que por ejemplo, la SER celebra, ¿verdad? Sí, te denuncian abogados cristianos, te lo pagamos. ¿Sabes? O te denuncia no sé quién, perfecto, o tal. No le van a cancelar porque le haya denunciado Herman Terch, ¿sabes? O Alfonso Rojo. Ahora, que Marina Lobo diga mañana que le escribía mensajes un poco raros a las 3 de la madrugada. A ver qué pasa con Keke. La cancelación de Anónimo empieza cuando a él le condenan en primera instancia y Greenpeace, donde él trabaja en el Departamento de Libertad de Expresión, le despide. Y le despide de manera unilateral simplemente por no manchar su reputación. Y cuando sus amigos de izquierdas, como está señalado... digamos, por la víctima de la manada, que no es poca cosa, le dejan de hablar. Y cuando los periodistas no cuentan la historia. O sea, la cancelación es un silencio que rodea a una persona que ha cometido uno de los delitos morales considerados graves en el momento actual. Eso suelen ser asuntos que tienen que ver o con el sexo, o con el racismo, o con todos estos parámetros. Y otra cosa que me molesta mucho de ese proceso es que no se discute a veces que la intención de la persona pueda no ser hacer daño. Se trata a la gente acusada como si quisieran hacer daño, como si hubieran querido hacer un daño, ¿no? Se atribuye un daño que a veces yo discuto. Yo creo que los tweets de Carla Sofía Gascón no los había leído absolutamente nadie hasta que no los sacó la periodista canadiense que los destapó. Netflix no los había leído, desde luego. Claro, entonces ¿qué daño hacía eso? Es pura hipocresía. Lo que no queremos es que lo haya dicho. Claro, ya aquí Joaquín Reyes dice un momento, es que los tweets de Carla Sofía Gascón, espera. Que me aplaudan a mí también un poco. Sí. No silenciemos, no cancelemos los aplausos de Juan Sofía. No, bien de aplausos para todas partes. Que con respecto a Carla Sofía Gascón, me parece curioso que estemos... analizando las reacciones y no el propio racismo. Que al fin podemos analizarlo si quieres. No, pero que haya gente racista me parece un problema. Porque hay un consenso, o lo había, que pensábamos que todo el mundo era igual, ¿no? A mí me parece... Aquí
ahora le responde creo que Juan Sotibás correctamente, pero aquí me parece que es donde entra una de las grandes falacias que utiliza este progresismo para cancelar, apartar o marginar a la gente en función de sus parámetros ideológicos, políticos y demás. Porque dice algo interesante, dice, bueno, una cosa es hablar de la hipocresía o la no hipocresía y en lugar de eso no estamos hablando del racismo de los tweets de Carla Sofía Gascón. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que es relativo. Yo ahora mismo no recuerdo bien los tweets de Carla Sofía Gascón, pero sé que hablaban del Islam y hablaban de, pues muchas veces del radicalismo o de las formas autoritarias o totalitarias que tenía el Islam sobre la gente que forma parte de esa cultura, las mujeres, el colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace la izquierda aquí? Que es el dispositivo que a mí me parece que suelen aprovechar para intentar imponer su marco político / ideológico. Que ellos marcan, ¿no?, el contexto en el que algo es racista o no es racista. Que hay un consenso social en contra del racismo. Que hay un consenso social en contra de apalear a la gente por la calle en función de su color de piel. Yo creo que es algo evidente. A partir de esta evidencia, a partir de este consenso social que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, o la gran mayoría, menos los 3 o 4 pugilatos de turno, Joaquín Reyes y la izquierda dicen, bueno, es que quien controlamos este consenso, quienes decidimos los límites de este consenso, quien decimos dónde empieza y dónde acaba el racismo, somos nosotros. Somos la autoridad sobre el racismo, somos los que hacemos un nuevo activismo antirracista y demás. ¿Qué pasa? Que ese activismo antirracista ya no tiene consenso. Se basa en un contexto, se apoya en un consenso en contra del racismo, pero se va de putísima madre. Se vuelve absolutamente loco. Se convierte en una dialéctica de confrontación entre razas, donde todos los racializados son víctimas de los blancos privilegiados y tú como blanco eres racista aunque no lo sepas y te tienes que deconstruir y tienes que quitarte los privilegios, y se convierte en un discurso agresivo. Y utilizan la polea moral de no, es que todos estamos en contra de dar palizas por la calle a gente de distintas razas. Utilizan eso para decir, no, es que tienes que comprar absolutamente todo. Y si dices algo o comentas algo que yo considero como pecaminoso o como que es peligroso, racista y demás, entonces te voy a cancelar. Entonces tú vas a desaparecer. Y vamos a utilizar la excusa de que eso que tú has dicho fomenta lo de las palizas por la calle. Y entonces es una palanca emocional, una suerte de chantaje moral que yo le hago a todo el mundo. Oye, si no quieres que te identifiquemos con los del Ku Klux Klan, más te vale comprar toda nuestra puta tabla de ideas y de políticas activistas que están diseñadas para que nosotros tengamos un control absoluto sobre todo el diálogo y sobre todo el debate. Consenso, o lo había, que pensábamos que todo el famoso mundo consenso. ¿No? A mí no me parecen tan racistas los tweets. A mí me parece que mientras estaban cargándose a la Sofía Gascón han pasado dos cosas. Vamos a ver. La semana pasada a una persona trans en Barcelona, me parece que fue en Barcelona, le dieron una paliza mortal. ¿Y quién se la dio? ¿Hace falta que lo diga? Ahí. Basado o rojo pastillado. Aquí bebe agua, Joaquín Reyes. Bebe agua, Joaquín, bebe. O sea, Carla Sofía Gascón sabe perfectamente que en los países dominados por el islamismo, que no el islam, a la gente LGTB la cuelgan de grúas. Entonces, hay que ver en qué fecha puso los tweets. ¿Sabes qué hizo la periodista que compartió los tweets? Quitar la fecha. Coincidían con atentados yihadistas. Bueno, eran arrebatos tuiteros de una persona. Esos los la transfobia no es exclusiva de. No, claro que no. No, la transfobia, además, viene en nuestro país de la extrema derecha. Ya está. No, pero esto que me estás diciendo del Islam, la transfobia en nuestro país viene de la extrema derecha. ¿De quiénes? Es que antes os ponía el tuit de Fumatrón, de los malos, del mal, ¿no? De los negros. No van a, viene de los de la extrema derecha, de estos. Y así. Enhorabuena de nuevo por el retoño. Un poco las cosas, los nombres de las cosas, ¿no? Claro. Vamos a ponerle nombre a las cosas. Claro, a Joaquín Reyes habría que preguntarle, oye, si la extrema derecha es el portal, ¿no? Y el vórtice del odio hacia el colectivo LGTB y las personas trans y tal, ¿por qué cojones en países donde cada vez hay una mayor densidad de inmigrantes y de porcentaje de la población que forma parte de esta cultura islámica, ¿por qué cada vez
el colectivo, las personas del colectivo LGTB votan más a esa extrema derecha representada en Marine Le Pen? ¿Por qué la gran mayoría de personas LGTB en Francia votan a un partido de extremísima extrema derecha si son los principales representantes del odio hacia estas minorías? Porque en Francia, por ejemplo, el colectivo LGTB le tiene mucho más miedo al Islam y a lo que trae la cultura de la gente que está islamizando Francia a lo que pueda decir o no pueda decir la extrema derecha. Luego, bueno, y luego existe el fanatismo religioso, desgraciadamente. Claro. Pero existen fuera de nuestras fronteras. Aquí... Fuera de nuestras fronteras. Dentro de nuestras fronteras no hay fanatismo religioso, pese a que Juan Sotibás te acaba de decir que este fin de semana le anda una paliza de muerte en Barcelona a una persona trans por parte de estos fanáticos religiosos. Pero vale, bien, todo correcto. Joaquín, sigue. Y la gente que ejerce la transfobia, bueno, con respecto a Carla Sofía Gascón, claro. Lo que se oyó, por ejemplo, en la gala de los Goya, principalmente de compañeros de profesión, de actores, que sabemos que son gente que se dedica a hablar en alto y a no chocarse con los muebles, fue el perdón. O sea, la mayoría de los compañeros hablaron del perdón. Sí, estuvo muy bien eso. Bueno, a ti te parecerá hipocresía, yo me creo esas declaraciones de mis compañeros. Se hablaba del perdón y se hablaba de juzgar a Carla por su trabajo como actriz. Sí, eso estuvo muy bien, fue muy bueno. Bueno, bien, esto es una cosa que se escuchó. Vale, entonces, ¿se mezcla con Carla Sofía Gascón la transfobia? Sí, pero la transfobia viene de donde viene, principalmente. De la ultraderecha, de los nazis, de los fachas. Y aquí lo que me parece que hay que discutir no es, o sea, es que hay comentarios que rompen un consenso que nos habíamos dado. Carla Sofía Gascón estaba rompiendo un consenso. Y que son mensajes que se lanzan sin parar. O sea, no es decir, hay miedo de decir de todo, pero si en el mundo está gobernado por los malos. ¡Bum! El mundo está dominado y gobernado por los malos. Tengo miedo. Uno se preguntaría, ¿de quién habla? El mundo está gobernado por muchas personas. ¿Se incluirá dentro de esos malos la España de Pedro Sánchez? Yo estoy bien. ¿Pedro Sánchez se encuentra entre estos malvados? Si está Trump diciendo barbaridades. Trump, ¿vale? No se le ocurre ni idea ni tan siquiera regular. Es que va a quitar las pajitas de papel porque dice que son mejor. Porque esto es una mierda, vamos a contaminar con las de plástico. O sea, es que es una cosa increíble. Claro. Están todos los días soltando por la boca lo que se les emperejila. Me cago en la leche. No, el problema es... Claro, porque... Se frustra Joaquín Reyes. Porque hay gente, ¿no? Porque Trump gana popularidad, porque Javier Milei... Claro, Joaquín Reyes no llega a unir los puntos, a partir de lo cual que la gente vote a Trump o que la gente vota a Javier Milei es porque hemos tenido una sobredosis de todo eso que Joaquín Reyes no quiere aceptar que existe. Y que ha estado golpeando, ¿vale? Y ahogando nuestras sociedades y nuestras democracias liberales los últimos 15 años. Esa es la parte en la que Joaquín Reyes no logra. Él cree que de repente, por combustión espontánea, Estados Unidos o Argentina dijo ¡Milei! Milei, el loco este de la peluca que viene con una motosierra, vótale a él. ¿Por qué? Porque soy demente, porque quiero decir, porque soy fascista, porque soy racista, porque digo todas las cosas. Rollo de no. Que si han votado a esas personas es porque están reaccionando a un delirio que viene de los tuyos y que ha estado dominando el status quo y el debate público los últimos 10 años. Ahora ya no, ahora ya cada vez menos. Y ahora ya vamos a ver vuestro declive y cómo os vais a estrellar con todo el putísimo equipo. Pero que me intentes contar de bueno, claro, es que fíjate, Trump, ¿sabes? Necesitamos más wokismo. Es un plan perfecto, sin fisuras. Más de lo que llevamos haciendo los últimos años para combatir a esta gente. Primero, claro, ¿Cómo puede darse eso? ¿Cómo puede darse eso? Y estamos hablando de... Bueno, porque... no digas esto porque es que... Porque la cancelación, la posibilidad de cancelación no afecta a gente como Donald Trump. Es una cosa endogámica, eso afecta dentro de tu sector. O sea, hay sectores donde no opera en absoluto. O sea, yo jamás me he sentido en el riesgo de ser cancelado. O sea, de eso quería preguntaros, claro, porque vosotros coqueteáis con lo que se dice y con lo que no se dice de maneras distintas. En tu trabajo, tú eres columnista, y creo que en columnista, cuanto más cosas políticamente correctas haya y cuanto más riesgo de ser cancelado, mucho mejor. También puede haber ahí una coquetería de decir, voy a decir esta burrada
que se escandaliza. Hay gente que lo hace, hay gente que lo hace digo que tú también. lo hagas, pero Yo hay un una cosa trabajo que donde eso se puede hacer. Hay una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo con Joaquín, que es que hay mucha gente que utiliza esto de la cancelación como un victimismo y le contestan a un tuit y ya, ¡ay, me están cancelando! O sea, hay mucho payaso por todas partes, ¿no? Pero no solo eso, sino que también está bien meterse en charcos y ir al borde del precipicio, ¿no? A ver si me cancelan, si no, a ver si escandalizo mucho. Yo siempre había pensado... Si eres un romántico, sí. Yo siempre había pensado que ir al borde y jugar con los límites era nuestro trabajo, tanto de los cómicos como de la gente que escribimos. O sea, lo demás es pacatería y bueno, y un sentido común que puede haber en un momento. Pero esos consensos de los que hablaba Joaquín eran falsos, no existían. Se intentó imponer una corrección política, se fue imponiendo una corrección política. No, sí que existían esos consensos, pero esos contextos no llegaban a la mujer y el hombre es algo que autodetermina cada uno y es un fluffy que navega por el éter. No incluían tú como persona blanca eres una persona racista que debe de construirse y arrodillarse. No incluían vamos a generar cientos de asimetrías legales entre hombres y mujeres y vamos a financiar un ministerio que va a estar 24/7 insultando a los varones y criminalizándolos. Claro, esos consensos han sido abusados y han sido rotos y han sido instrumentalizados por parte de activistas de extrema izquierda que con la excusa de todos creemos en la igualdad, todos somos iguales, tal, no sé qué, han utilizado estos consensos para destruir esa igualdad y para acabar con esa igualdad. Y al destruir esos consensos, apelando a la identidad, han conseguido despertar monstruos en el otro lado. Y han conseguido que identitarismos racistas y demás vuelvan a tener fuerza donde antes no la tenían. Que realmente es que no representaba el sentir mayoritario. Había una gran distancia entre lo que la gente podía comentar en la calle o en un bar y lo que se estaba transmitiendo en los medios de transmisión cultural, los medios de comunicación, las películas, etc. Entonces esas tensiones, esa distancia entre lo que comenta la gente normal y corriente, no necesariamente monstruosa, y el discurso imperante, genera monstruos como Trump. Trump llegó en 2016 contra la corrección política. Su discurso era contra la corrección política, no se puede decir nada, era ese rollo. Bueno, y ganó. También dijo, podría disparar en la cabeza a alguien en la quinta avenida y no me pasaría nada. Pero o sea, que es una cosa contraria. atribuir la figura de Trump también al wokismo es de traca. No, es que... No. Trump directamente es hijo del wokismo. Lo que Trump utilizó para convertirse en presidente de los Estados Unidos fue un ejercicio de reacción a la corriente dominante que generaba descontento en ese momento. Y que tenía una serie de... Probablemente, si el wokismo no fuese lo que hubiese estado dominando, Trump hubiese utilizado otra estrategia. No, lo que quiero decir es que los consensos no eran consensos ficticios. Sí que eran. No. La sociedad ha avanzado en muchos aspectos, afortunadamente. Sí, la sociedad ha avanzado. Y lo que representa Trump es un movimiento reaccionario que quiere que la sociedad se repliegue. Que está a favor de lo malo, que quiere que racismo y todo lo malo, tío. Todo, y que muchos avances y logros los derechos, sociales los avances, se quiten de un plumazo. Y lo que quiere mucha gente no es conquistar más logros sociales, es que no les quiten los que tienen. Claro. ¿Y cómo Simplemente están intentando resistir a los envites del fascismo, ¿no? De Donald Trump, que ha aparecido... por combustión espontánea, se ha aparecido como Lucifer. Hay una llamada de fuego, ha aparecido Trump y ha dicho: os voy a quitar todos los derechos, chicos. ¿Te cuenta, Joaquín? ¿Cómo puede ser que hubiera un consenso social? Está muy enfadado Joaquín Reyes, porque no le dejan terminar una frase al pobre. Los que tienen. ¿Y cómo puede... Pero date cuenta, Joaquín, ¿cómo puede ser que hubiera un consenso social? A ver, que acabe Joaquín la reflexión. Sí, ya había acabado. Vaya. Pero pasa que me queda medio de un gesto. Había un desfase entre el gesto y el discurso. No está sincronizado. Estaba así. No, pero voy a lanzar esa pregunta, que es ¿cómo puede haber un consenso social y que a este cabrón le vote tanta gente? O sea, ¿dónde estaba el consenso social si 52, si más de la mitad de los americanos... Porque la gente es mala y porque Trump miente mucho y por los bulos y las fake news y por eso hay que prohibir a los putos youtubers. Vota a este tío que está diciendo estas cosas, no será que... Porque tiene muchísimo poder, porque tiene medio de comunicación detrás, utiliza las noticias falsas, porque el miedo es una herramienta que utiliza... Claro, no. El miedo lo utilizan todos. El miedo a la ultraderecha también se utiliza políticamente. Quiero decir, la gente vota lo que le da la gana. Claro, es que Joaquín Reyes dice que el miedo a la ultraderecha debe ser la gasolina política que nos haga movernos a todos. Claro, es que ese miedo está bien utilizado. Y por lo visto Trump tiene todos los medios a favor. Precisamente Trump era uno de los pocos presidentes que ha llegado a ser presidente teniendo la gran mayoría de medios generalistas en su contra. Incluso muchas veces medios que supuestamente
de normal apoyarían a candidatos republicanos. Sí, Donald Trump tenía la Fox, lo que pasa es que tiene un buen trabajo por parte de redes sociales y demás, y tiene un discurso que en este caso puede ser demagogo, puede ser populista, pero le ha funcionado. Sí, la gente vota lo que le da la gana, sí. Volvamos a donde estábamos. Pero es que también me hace gracia, estamos hablando de temas muy importantes, la verdad. Sí. Y a mí me da mucha pereza ponerme serio, pero bueno, aquí estoy. Fíjate qué curioso todo el tema de Trump y de Milei. De Milei, claro, otro malvado, otro supervillano. Me importa un rábano lo que opinen los zurdos. Fíjate qué curioso todo el tema de Trump y de Milei y de estos supervillanos. Sí, pero a mí me jode porque aquí Juan Sotibás no le paró los pies y se ha generado un consenso ya en este debate de que Trump y Milei son supervillanos. I think I am a nice person. Pero sin embargo, Pedro Sánchez no entra en esta categoría. O sea, yo si fuese Juan Sotibás le hubiese preguntado, vale, Trump, Milei, ¿Pedro Sánchez también entraría dentro de la categoría de supervillanos? No, hombre, Pedro Sánchez no. Trump, Milei, pero Pedro Sánchez está a favor de lo bueno, Pedro. Odian la política, la utilizan. Es exactamente lo que voté. Y quieren destruir el Estado, pero ahí están, desde dentro, ¿no? Que es un Claro, es que Trump y Milei no se parecen mucho. Está definiendo ahora más a Milei que a Trump. Creo en el liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y tienen a Elon Musk, que es el CEO de muchísimas empresas, manejando la hacienda pública estadounidense. Hay el conflicto de intereses. O sea, es curioso. Utilizan la desafección de la política como una herramienta más, pero ellos están dentro lucrándose y haciendo a la gente más pobre. Ayer se conoció el dato de pobreza que mide el INDEC, que informó que la pobreza del segundo semestre del 2024 fue del 38,1%, pero siendo todavía más optimista, según la medición de la Universidad de Itela, la pobreza descendió al 34,9%, lo cual es considerablemente menor que el pico máximo de pobreza vivido a inicios de 2024 con 52,9%. Lo que resulta destacable es que esta es la pobreza más baja desde fines de 2019, lo que quiere decir que durante todo el gobierno de Alberto la pobreza fue más alta que ahora. Y haciendo a la gente más pobre. Este es un poco el frame, ¿no? Que me recuerda un poco cuando aquel actor fue a un programa argentino. No, es que Milei es fascista, por lo menos. Y la gente le dijo, bueno, a ver, tranquilízate. No, fascista como mínimo. Tiene muchas cosas que son fascistas y habría que prohibirlo. La gente que viva en más precariedad, mientras ellos se llenan los bolsillos de dinero. Claro. Que ya te digo que eso no aplica al gobierno de aquí de España, de Pedro Sánchez, ni nada por el estilo, ¿eh? Eso no aplicaría aquí. Ahí se aplica, sí. ¿No? Y por cierto, hay un chiste que es de nuestro amigo, el escritor murciano, Miguel Ángel Hernández, que dice, ¿qué es Elon Musk bañándose en Torrevieja? ¿Qué es Elon Musk? Nací en el Mediterráneo. Dudo mucho que con esta puta mierda de chiste a ti te coman el arbusto algún día. Y Elon Musk es un nazi, claro, porque os acordáis, ¿no? Del gesto ese que, claro. A los cómicos nos venía muy bien esto de que el humor era intocable, ¿no? Que, bueno, es humor, entonces no se puede criticar. Es humor, ¿sabes? Es como... No, el humor yo creo, en mi humilde opinión de manchego, que el humor se puede criticar, porque el humor es un medio, no es un fin. O sea, tú utilizas el humor para un mensaje, ¿no? Puede ser un mensaje muy elaborado, pues un mensaje... el humor de abajo arriba tiene que ser. Muy chichinabesco. Pero el humor tiene un mensaje y el mensaje se puede criticar como todo. A lo que yo voy es, si tú haces una broma y esa broma pretende ofender a la persona, o sea, tú quieres ofender a alguien y con esa broma la ofendes y esa persona se ofende, no pasa nada porque tu objetivo era ese, ¿no? Pero si tú haces una broma que ofende a alguien que no quieres ofender, probablemente no la hayas articulado bien. Y muchas veces nosotros arrojamos esto de la comprensión lectora, de que no me has entendido. Quizás tu broma tenía algún problemilla y no pasa nada por reconocerlo. Y a mí no me pasa nada por reconocer que hay bromas que yo hacía largamente que ahora no haría. No me parece que eso sea un retroceso. Me parece que como sociedad hemos evolucionado. No, a ver, lo que pasa, Joaquín Reyes, es que tú has pasado de ser una persona más o menos normal a entrar dentro de un círculo que tiene que ver con la cultura en España, que es tremendamente endogámico, que tiene un marco ideológico político muy concreto en el que tú ahora te mueves y del que desde luego no puedes salir. No creo que sea algo ni siquiera malicioso, Chemago 6, que decir, si te mueves en los círculos en los que se mueve Joaquín Reyes, es muy fácil que se te ha pegado él estar a favor de lo bueno, porque estar a favor de todos estos mantras y todos estos cánones que se han ido imponiendo en los últimos años y que ahora mismo se están desmontando. Afortunadamente era algo que estaba bien visto, que era algo por lo que te aplaudían, por poner tu eslogan activista de turno, por hacer tu
reflexión de falsa humildad 4.0 sobre todos los privilegios que has tenido, de estar a favor de todas las minorías y de todas las cosas buenas y demás, pero es esa sensación, ¿sabes? De estoy en el lado de los buenos, ¿no? Porque soy muy buena persona, porque soy muy tolerante y soy muy tal, no sé qué, pero inmediatamente identifico al otro como malvado que lo que quiere es acabar con todas las cosas buenas del mundo que yo represento y demás. Normalmente deberías plantearte si es o no es una posición falaz en este caso. Y yo creo que evidentemente la es, y yo creo que aquí Joaquín Reyes, en esta charla, en este diálogo con Juan Sotibás, ha hecho bastante el ridículo. Y no solo ha hecho el ridículo, sino que creo que ha retratado un poco esa forma de pensar que tienen determinadas personas que ni siquiera pienso que Joaquín Reyes tenga algo malicioso detrás de la forma extremadamente simple y reduccionista en la que piensa y en la que divide el mundo de no los supervillanos, pero los buenos, pero los malos, pero esto, pero no, pero pal. Yo creo que no es su culpa, ¿sabes? Él simplemente ha seguido una inercia social, una inercia cultural, que encima probablemente ha estado apalancada por el grupo en el que se ha movido y por los círculos de actores de la cultura, del cine, de los cómicos y tal, de los últimos años, y a partir de ahí, mismo ha visto que esas posiciones que ha defendido con tanta vehemencia y que supuestamente representaban el bien en la tierra, ahora están siendo puestas en tela de juicio por gente que está resistiendo a ellas. A mí me parece con buen criterio. Me gustará ver en qué queda el pensamiento de Joaquín Reyes y cómo evoluciona esto los próximos años, cuando los supervillanos, como él los llama, gobiernen el mundo, ¿no? Imagínate que Pedro Sánchez no... con ese pensamiento, como para no posicionarse con Pedro, ¿no? Pedro está bien, amigos, Pedro está bien.